Vamos a abrir la Biblia en el libro de San Juan, capítulo 4, versículo 43. San Juan, capítulo 4, verso 43. Estamos, como digo, agradecidos con el Señor por la obra que Dios ha venido haciendo en la vida, en los corazones de cada uno de los hermanos. Hemos escuchado testimonios incluso de personas desde la distancia, desde otros países, que han dado fe de la obra del Señor en sus vidas. Vamos a la palabra de Dios entonces. San Juan, capítulo 4, verso 43, dice: pasado los 2 días, Jesús siguió camino a Galilea. Él mismo había declarado que un profeta no recibe honra en su propio pueblo. Sin embargo, los galileos lo recibieron bien, porque, ¿qué dice? Habían estado en Jerusalén durante la celebración de la Pascua y habían visto todo lo que él hizo allí. Algunos están un poco perdidos con lo que yo leo y lo que usted lee en su Biblia, porque creo que probablemente estemos en una versión diferente. Estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Pero vuelvo a reiterar este versículo 45. Los galileos lo recibieron bien porque habían estado en Jerusalén durante la celebración de la Pascua y habían visto todo lo que él hizo allí. En su paso por Galilea, Jesús llegó a Caná, donde había convertido el agua en vino. Cerca de allí, en Capernaum, había un funcionario de gobierno que tenía un hijo muy enfermo. Cuando supo que Jesús había ido de Judá a Galilea, fue a verlo y le rogó que se dirigiera a Capernaum para sanar a su hijo, quien estaba al borde de la muerte. Jesús le preguntó: ¿acaso nunca van a creer en mí a menos que vean señales milagrosas y maravillas? Vuelvo a reiterar esta pregunta. ¿Acaso nunca van a creer en mí a menos que vean señales milagrosas y maravillas? Señor, por favor, suplicó el funcionario, ven ahora mismo, antes que mi hijito se muera. Entonces Jesús le dijo: vuelve a tu casa, tu hijo vivirá. Digámoslo juntos: vuelve a tu casa, tu hijo vivirá. Y el hombre creyó lo que Jesús le dijo y emprendió el regreso a su casa. Mientras el funcionario iba en camino, algunos de sus sirvientes salieron a su encuentro con la noticia de que su hijo estaba vivo y sano. Él les preguntó a qué hora el niño había comenzado a mejorar, y ellos le contestaron: ayer a la 1 de la tarde, la fiebre de pronto se le fue. Entonces el padre se dio cuenta de que la sanidad había ocurrido en el mismo instante en que Jesús le había dicho: tu hijo vivirá. Y tanto él como todos los de su casa, que dice, creyeron en Jesús. Y esa fue la segunda señal milagrosa que hizo Jesús en Galilea al volver de Judea. Quiero pensar junto con ustedes por un momento en el cuadro que aquí nos pinta Juan respecto a esta situación que le tocó vivir a Jesús junto con aquel noble o aquel hijo, aquel hombre funcionario del rey. Dice que este funcionario del rey tenía a su hijo enfermo y vino con el fin de que Jesús fuera a su casa. Vino con el fin de que Jesús fuera a su casa y de alguna manera sanara a aquel muchacho. Ahora, sin embargo, dice la Escritura que Jesús no fue a su casa. Se tuvo que ir a la casa, tuvo que regresar a su casa sin Jesús. Pero Jesús le dio algo mucho más poderoso, y fue su palabra. Se fue al Señor a su casa con su palabra. Y yo quiero hacerte una pregunta en esta mañana. ¿Qué has venido buscando? Decirle que tenés al lado: ¿qué viniste buscando?
¿Qué has venido buscando llevarte a tu casa? Quizás has venido buscando un milagro del Señor. Quizás has venido buscando una intervención del Señor en tu vida, como vino buscando aquel hombre. Pero quiero decirte lo más importante que en esta mañana te puede llevar a tu casa, más que el milagro, más que la sanidad, más que cualquier otra cosa que has venido buscando, lo más importante es que te lleves la palabra del Señor. Que te lleves la palabra de Dios en el corazón. Y eso es algo tan importante. Y lo vamos a ver por qué. Dice que la gente de Galilea recibió muy bien al Señor. Galilea estaba catalogado como la tierra de Jesús, por así decirlo. Más allá que la Escritura dice que él nació en Belén de Judea, sus padres inmediatamente se trasladaron a Nazaret, donde era de donde procedían sus padres. Allí se crió y en aquel contexto en Galilea fue, como dice, la tierra de él. Jesús mismo dijo, aquí dice, él había afirmado que no hay profeta sin honra sino en su propia tierra. Es decir, nadie tiene menos descrédito que entre su propia casa, entre su propia familia. Pero mismo así dice que la gente lo recibió de buena fe, de buena gana. Dice, por una razón, dice, porque habían visto los milagros y las señales. Mejor dicho, dice la Escritura, las señales y prodigios que él había hecho en Judea. Hasta el momento el Señor había hecho un único milagro en Caná de Galilea, en Galilea, en Caná, allí cuando él transforma el agua en vino, fue su primer milagro. Y luego dice inmediatamente el Señor se va a Judea y está un tiempo allí en Judea donde él hace señales, milagros, y luego regresa a Galilea y hace un segundo milagro, que es este que acabamos de leer. Pero esta gente de Galilea había estado también en la fiesta en Judea y habían visto las señales, habían visto los prodigios. La Biblia menciona señal y prodigio. Una señal es un vestigio o un testimonio de algo más profundo detrás de eso, ¿verdad? Cuando la Biblia habla de señales, está hablando de aquella confirmación, un acto visible de algo que es mucho más profundo. La obra de Cristo es algo mucho más profundo. Cuando la gente veía las señales, dice, también los ayudaba esto muchas veces a creer en la palabra, y a raíz de esto venían, muchos se convertían al Señor y le seguían. Y allí estaban las señales como, vamos a decir, la manifestación o el anuncio de algo más profundo. Pero también habla de prodigios, algo fuera de lo natural, ¿verdad? Ahora, cuando esta gente veía las señales, cuando esta gente vio los milagros, dice que tuvieron una aceptación de Jesús. Sin embargo, dice la Escritura que Jesús, más allá de ese recibimiento, versículo 48 dice, ¿acaso nunca van a creer en mí a menos que vean señales milagrosas y señales milagrosas y maravillas? ¿Acaso nunca van a creer en mí a menos que vean señales, milagros y maravillas? En otras palabras, estaba reprochando de alguna forma la creencia que aquella gente estaba manifestando en él, porque aquella creencia no era el fruto de oír la palabra, sino que aquello era simplemente el fruto de haber visto algo que era innegable. Y hoy por hoy hay muchos que creen y hay muchos que siguen por lo que han visto. Pero la Escritura dice, bienaventurados los que no ven, pero creen. Hay una diferencia entre creencia y verdadera fe. La creencia es simplemente el poder aceptar lo que uno ha visto. Pero cuando hablamos de fe, la Biblia dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de algo que
no se ve. Eso es fe. Y muchas veces hablamos como creyentes, decimos que hayan milagros. ¿Por qué no ocurren milagros? Si ocurrieran milagros, más gente se convertiría, más gente aceptaría el Evangelio. Yo no estoy haciendo una apologética en contra a los milagros y creo que los milagros son una parte importante, pues dice la Escritura, estas señales seguirán a los que creen, pero sí la palabra de Dios muestra claramente que los milagros no producen fe. En otras palabras, sí la Biblia dice, los milagros sí son el fruto de la fe. Hay una diferencia. Muchos dicen ver para creer, pero la Escritura nos habla de creer para ver. Por eso lo importante no son las señales, por eso lo importante no son los milagros. Hay muchas personas que dicen, no, yo no sigo tal iglesia o tal lugar porque no hay milagros, no hay el poder, allí no se ve el poder de Dios. Quiero decirte que si en ese lugar se predica la sana doctrina de la palabra del Señor, estás en el lugar correcto, porque la palabra de Dios es la que produce los cambios. La palabra de Dios es la esencia del Evangelio. La Biblia dice y habla del Evangelio como buenas noticias, buenas palabras, buenos anuncios. Es la voz de Dios a nuestras vidas. Pero hoy la humanidad y en toda la historia ha sido lo mismo. Ha cambiado la voz de Dios por los resultados que trae la voz de Dios. Buscan las señales, buscan los prodigios. Esta gente buscaban señales, esta gente seguían al Señor por lo que habían visto. Y cuando tú sigues a alguien por lo que viste, eso no es fe. La verdadera fe es cuando tú puedes seguir la palabra de Dios aun cuando no lo ves. Eso es fe. Y este hombre realmente demostró la verdadera fe. Este hombre vino buscando a Jesús. Este hombre vino buscando un milagro del Señor. Este hombre vino buscando una intervención de Dios en su vida. Y no estamos hablando en contra de buscar un milagro o de buscar una intervención de Dios en tu vida. Pero sí quiero decirte, más importante que esa intervención de Dios, más importante que el milagro que necesitas en tu vida, necesitas la palabra de Dios en tu corazón. La palabra de Dios viva en tu vida. Eso fue lo que este hombre vino buscando, dice un milagro. Vino buscando que Jesús fuera a su casa, pero se fue sin Jesús. Jesús no lo acompañó. Pero sí, dice la Escritura, le dio una palabra. No fue con Jesús físicamente, pero se fue con lo más poderoso. Y es la palabra de Dios, una palabra de Dios en su vida. Y lo importante en esta mañana, más que el milagro, más de lo que cualquier cosa que tú puedas venir buscando, lo más importante es que tú te vayas con la palabra sembrada en tu corazón. Lo más importante es que la palabra de Dios encuentre un lugar en tu vida, porque ella es suficiente. Ella es suficiente. La palabra de Dios es suficiente para mantenernos en carrera. Bien lo que te digo. La palabra, y quiero hablar de esta suficiencia de la palabra. Él no necesita. ¿Sabe que muchas veces, yo no sé si usted ha pensado, qué maravilloso sería si estuviéramos con Jesús físicamente? Algunos dicen, wow, qué bueno si me hubiese tocado esa época. ¿Cuántos han pensado así? Los que son creyentes. Qué lindo hubiese sido vivir ese momento. Uno dice, qué diferencia si está Jesús allí físicamente. Pero la palabra de Dios, y Juan dice que Jesús fue la manifestación física del verbo, de la palabra de Dios. Era la manifestación de la palabra de Dios. Y quiero decirte, quizás no tenemos al Señor físicamente como tuvieron aquella generación. Tenemos lo más importante y es la palabra de Dios con nosotros. Porque la palabra de Dios es la que marca la diferencia. La palabra de Dios es más que suficiente. La palabra de Dios es suficiente, como decíamos, para mantenernos en carrera. ¿Cuántos están corriendo una carrera? Mantenernos en carrera.
dice que este hombre recibió esa palabra de Jesús. En otras palabras, él vino: Señor, por favor, mi hijo se muere. Y él dice: ven conmigo, sánalo. Jesús le dice: ¿acaso nunca van a creer en mí a menos que vean señales y maravillas? Y este hombre le dice: por favor, Señor, no estoy para discutir esto. Por favor, ve antes que mi hijito se muera. Y todos podrían pensar, bueno, en la misericordia de Jesús, en un acto de amor del Señor, que le hubiese dicho: ok, vamos, y hubiese salido hacia allá. Pero la Escritura dice que simplemente le dio la palabra, le dice: vuelve a tu casa porque tu hijo va a vivir. Vuelve a tu casa. Y dice la Escritura que este hombre creyó lo que Jesús le dijo, tomó lo que Jesús le dijo, tomó esa palabra y emprendió el regreso a su casa. Y luego dice, mientras él aún iba caminando, algunos sirvientes salieron al encuentro. Y uno dice: esto fue en cuestión de 1 hora o 2. Pero mire, la Escritura dice que la sanidad del niño ocurrió a la 1 de la tarde. La hora, estamos hablando, la hora séptima, dice la Escritura en los pasajes de la Reina Valera, hablando de cómo medían el tiempo los judíos. Esto está actualizado a nuestro horario. A la 1 de la tarde dice que este niño fue sanado. Y este padre entendió que ese había sido el momento en que él estuvo en contacto con Jesús. Quiere decir que desde ese momento le emprendió el regreso a su casa y estuvo toda la noche caminando y llega al otro día a su casa. Y alguien dice: bueno, la distancia allí no era mucho la distancia que había para los términos de hoy día. La distancia que había entre Caná y Capernaum no eran más de unos 25, 27 kilómetros más o menos de distancia. Uno dice: esto no es nada. Pero en aquel tiempo no había carro, no había buses, solo todos tenían el BM doble pie, como dice alguno, ¿no? BMW, el BM doble pie. En mi país dice el coche de Armando, un poco a pie y otro poco caminando. El dicho ese es tan viejo. Era caminando. Y había que transitar por terrenos que no eran los mejores. No habían veredas, rutas pavimentadas, sino que eran caminos y muchas veces peligrosos, donde allí habían ladrones, donde allí estaba expuesto un montón de vicisitudes. No está la comodidad de hoy que tenemos hoy. ¿Cuántos están agradecidos por el celular que tienen? Algunos agradecen que Samsung hace unos días sacó el nuevo porque ya lo tienen, ¿no? Ya lo adquirieron. Hace unos días hablábamos con alguien, decíamos: qué horrible la dependencia que uno tiene del celular. Y recordábamos cuando en nuestro tiempo, en años atrás, los que no tenemos demasiados años, sino que algunos años, recordamos cuando no había celular. ¿Cuántos de los que están aquí se acuerdan de cuando no había celular? Muchos de los que están aquí ya nacieron con el celular. Lo primero que le regalaron los papás fue un celular cuando nació, ¿verdad? Pero ¿cuántos se acuerdan cuando no había celular? A ver, levante la mano. ¿Cuántos se acuerdan? Cuando usted salía a hacer un mandado, usted decía: ¡ay, qué horrible si le pasa algo y no me entero de...! No estábamos pensando en eso. Hacíamos todo el recorrido, todo el viaje, y a veces nos tomaba todo el día hacer mandados, todo el día recorriendo y haciendo cosas, quizás en la capital o en algún lugar, y la familia sabía que nosotros habíamos salido a hacer mandados, pero no había un celular para llamarlos, y tampoco estábamos, después que salieron los teléfonos públicos, donde usted ponía alguna monedita y hacía una llamada. Tampoco usted ponía allí a cada 5 minutos, cada 10 minutos, una monedita diciendo: estoy bien. No, usted no decía eso. Dábamos por hecho que todo estaba bien. Y no nos desesperábamos, ¿no? Y no teníamos esa dependencia brutal que si en 15, 20 minutos nos llamaron, algo está pasando y cómo estará la cosa, ¿no? Como que algo va a pasar y nunca pasa nada, ¿no? O a veces pasa. Pero el punto es que este hombre no tenía celular,
No tenía un teléfono para preguntar cómo estaba el hijo. Y le tocó caminar toda una noche. Mire lo que le digo, esto que parece en un relato tan cortito, pero le tocó caminar toda una noche creyendo en una palabra. Yo no sé cuántos de los que están aquí han tenido la experiencia de tener un hijo enfermo o tener un hijo grave. Eso es terrible. Eso es terrible. El que lo ha vivido sabe lo que es tener un hijo en gravedad. Los minutos se tornan eternos. Y estoy seguro que esa noche no fue una noche de 7 horas de oscuridad. Me imagino que fue una noche eterna para este hombre en la cual tuvo que luchar consigo mismo, con pensamientos. Estoy regresando a mi casa de manos vacías. Prometí regresar con recursos visibles. Prometí regresar con Jesús. Me jugué, hice todo este recorrido porque ya había caminado probablemente toda una noche tratando de encontrarse con Jesús. Se encuentra con Jesús, le habla, le pide, le ruega, dice la Escritura, que él fuera a su casa. Sin embargo, Jesús no fue con él, solamente le dio su palabra y él tuvo que caminar toda aquella noche creyendo en una palabra. Quizás hay personas en esta hora que están atravesando una noche oscura. Quizás el problema ante los ojos de otro puede ser algo tan simple, algo tan sencillo, pero tú que estás en medio de la tormenta, en medio del ojo, como dice del huracán, tú que estás en el medio del problema, de la lucha y no tienes respuesta. No tienes una respuesta física, visible, contundente. Lo único que tienes es la promesa de la palabra de Dios. Pero quiere decirte, la palabra de Dios es suficiente para mantenerte en camino. ¿Qué sostuvo aquel hombre? ¿Qué hizo que aquel hombre no diera vuelta atrás, sino fuera expreso a su casa? Me imagino que no era solamente salir expreso para ver cómo estaba su hijo, sino que él iba expreso para ver qué había hecho la palabra de Dios en su hijo. Él fue creyendo en una palabra. Mi querido hermano, quizás todo el entorno es oscuro. Quizás nada da vestigio de cambios. Nada está dando vestigio en esta hora de una intervención de Dios en tu vida. Quiero decirte, Dios te ha dado su palabra para que tú puedas mantenerte en curso, mirando hacia adelante, caminando hacia lo que Dios te ha prometido. El salmista David en el Salmo 119 dice algo tan maravilloso y quiero leerlo con usted. Salmo 119, el versículo, voy en vez de leerlo en la Nueva Traducción Viviente, lo voy a leer en la Reina Valera. Salmo 119, versículo 49-50, dice así: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho, ¿qué dice? Esperar, regámoslo juntos. Acuérdate, Señor, de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. ¿Qué estaba diciendo en otras palabras el salmista? Tu promesa es la que renueva mis fuerzas. Lo que tú me has prometido me ha sostenido. Y la fe verdadera es la que se cimenta en la palabra de Dios. La que se cimenta en milagros. Es una fe visual y eso no es fe. La verdadera fe es aquella que tiene convicciones. Aunque no veo, Dios está obrando. Aunque no veo, Dios cumplirá sus promesas. La Biblia habla de Abraham como el padre de la fe. Y Abraham no fue un hombre de grandes milagros. La Biblia no habla de Abraham como habla de Moisés, que hizo tantas manifestaciones del poder de Dios. Sin embargo, la Biblia habla de Abraham como el padre de la fe. Está hablando de esta fe en la palabra de Dios. Alguien que creyó a la palabra de Dios. Y dice la Escritura
que él, su hijo Isaac y luego su nieto Jacob, 3 generaciones caminaron en una tierra extranjera, como extranjeros, siendo esa la tierra que Dios le había prometido. Y dice la Escritura, y aunque no recibieron en vida, aunque no vieron en vida los resultados, todos los resultados de lo que Dios había prometido en la palabra que le había dado, sin embargo, dice la Escritura de Abraham, que su fe no se debilitó, su fe no se agotó, su fe no tambaleó. Sino dice la Escritura, sino que por lo contrario dice, se fue fortaleciendo día a día. Y yo quiero decirte en esta mañana, si no has vuelto, si todavía no has visto la respuesta de Dios, si todavía no has visto las promesas, todas las promesas de Dios realizadas en tu vida, necesitas mantenerte en fe, porque la fe es la única que nos puede mantener en carrera, que nos puede mantener mirando, como decía la palabra de Moisés, mirando el invisible, mirando algo superior, mirando algo que es más allá que el humano. Es la respuesta de la palabra de Dios que sustenta todas las cosas. ¡Aleluya! La palabra maravillosa de Dios nos da la capacidad para enfrentar y seguir en carrera. Y quiero decirte, no se debilite tu fe. Y tú dices, pero ¿y cómo no se me debilita la fe? ¿Cómo hizo Abraham para no debilitarse? Porque cuando transcurre el tiempo, también corre una cuenta regresiva. Abraham corría con una cuenta regresiva y eran sus años vitales en los cuales él podía tener familia. La Biblia dice, no se debilitó su fe al ver a su cuerpo como envejecía. No debilitó su fe aún viendo la esterilidad de su esposa. Y uno dice, ¿cómo puede suceder esto? Muchas veces decimos, bueno, yo no tengo una fe fuerte, yo no tengo una fe poderosa como tuvieron esos grandes hombres de Dios. Yo quiero decirte, nadie tiene una fe poderosa porque simplemente le tocó una fe poderosa. La fe poderosa es el resultado de la acción de la palabra de Dios diaria en tu vida. Dile conmigo, diaria. Porque la palabra, dice la Biblia, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no solamente produce esa fe, sino que también sustenta la fe. Decirle al que tenés al lado, la palabra de Dios sustenta tu fe. ¡Aleluya! Por eso en esta mañana lo importante no es el milagro, lo importante, y es cierto, quizás tú dices, bueno, pero estoy en una situación crítica, yo entiendo, no estamos minimizando la necesidad que tienes, pero quiero decirte, lo más importante que necesitamos llevarnos en esta mañana es la palabra de Dios en nuestro corazón. Porque la palabra de Dios es suficiente, es más que suficiente. Jesús le dice, vete a tu casa, tienes mi palabra. Le está diciendo, suficiente con lo que te digo, eso te va a sustentar y eso va a producir el milagro. Aleluya. Y este hombre transcurrió durante toda la noche caminando, creyendo en esa palabra que Dios le había dado. Tú te has sostenido a lo largo de todo este tiempo creyendo en la palabra. Y creo que este es tiempo de como iglesia seguir adelante en carrera sosteniéndonos en la palabra de Dios. No en cualquier otra cosa, no en quizás manifestaciones milagrosas, no en esto, en aquello. Y no estamos minimizando que es tan importante las señales y los milagros, en el sentido que las señales y los milagros de alguna manera da un crédito para que la persona llegue a la fe en el Señor, como muchas personas a raíz de un milagro, de una transformación, una intervención divina, llegaron a oír la palabra de Dios, tener actitud para oír la palabra de Dios. Pero lo que hace el milagro es la palabra. Recuerdo hace unos años cuando estábamos en
en Santa Clara de Olimar, el primer pueblo donde nos tocó como pastores. Hace muchos años atrás, teníamos 24 años con mi esposa cuando recién salimos al ministerio. No teníamos todavía a Patricia, teníamos solamente a Gonzalo y a Rodrigo. Gonzalo con 3 añitos, Rodrigo con 1. Y así salimos al ministerio y allí fuimos a un pueblito en el medio del campo, por así decirlo, donde siempre digo que algunas ancianitas eran las que asistían a la iglesia. Siempre me sentí en ese tiempo más como el nieto de ellas que como el pastor, como digo, porque éramos unos muchachos. Pero siempre recuerdo una hermana que comenzó a asistir a la iglesia y ella con muchas dificultades venía caminando, una anciana muy aséptica. Y ella vez tras vez decía, yo quisiera tener esa fe, decía ella, que tiene fulana, que tiene mengana. Dice, yo veo a esta hermana, veo a la otra hermana, cómo testifican, cómo hablan de lo que Dios ha hecho. Y dice, yo no siento nada. Yo no siento nada de eso. Y yo le decía, como pastor joven, le decía, bueno, ¿usted lee la Biblia? Dice, sí, yo ya la leí, como 3 veces leí la Biblia. De tapa a tapa, me decía, ¿no? Me la leí toda 3 veces, una mujer muy culta. Ella había enseñado a leer prácticamente a la gran mayoría de la gente de allí, del pueblo. Era la maestra del pueblo. Y esta mujer tan escéptica le costaba recibir el poder de la palabra en su vida. No tenía esa fe. Y la mirábamos como una persona tan escéptica y podíamos verla como una persona en la cual la revelación de Dios no había llegado a su corazón. Y recuerdo que un día estaba orando, el Señor me dice, comiencen a orar por la revelación de Dios al corazón de esta mujer. Que Dios se revele a través de su palabra. Y sucedió algo interesante, que la vecinita de al lado, una niña que vivía al lado de su casa, la cual prácticamente se había criado con ellos, más allá que no era familia, sino era simplemente una vecinita, la cual ella amaba tremendamente, enfermó con un tumor en la cabeza. Y ella llegó desesperada a la iglesia diciendo, tengo a mi vecinita, mi nieta, decía ella, mi queridita, no recuerdo el nombre, dice que está con un tumor en la cabeza. Y dice, y yo quiero tener fe para que ella se sane. Y recuerdo que le dije, pero sí, Dios es poderoso para obrar. Y ella se fue a su casa y al poco tiempo ya regresa a la iglesia diciendo, yo en la desesperación abrí la palabra de Dios y leí de la sanidad, no recuerdo cuál era el pasaje de sanidad que había leído, y ella dijo, Señor, si es real, esta palabra es un milagro en esta niña. Y Dios hizo el milagro. Es la revelación de Dios. La palabra de Dios genera algo dentro de nosotros. Es algo sobrenatural. Genera esa fe, genera esa certeza, genera una convicción de lo que Dios es capaz de hacer. Y esto es un milagro, esto es la obra de la palabra de Dios. Aún el creer, dice la palabra, es dado de Dios. Porque es dado a través de la palabra de Dios. Cuando uno abre el corazón para recibir y atesorar la palabra de Dios como palabra de Dios y no meramente como cualquier libro, sino que tú te animas a aceptarla como palabra de Dios, hay algo poderoso que ocurre. La palabra de Dios es suficiente para sostenernos y mantenernos en carrera. La palabra de Dios es suficiente para operar en nuestro entorno, aun cuando no lo vemos. ¡Aleluya! Vuelvo a reiterar, la palabra de Dios es suficiente para operar en nuestro entorno, aun cuando no lo vemos. Por eso necesitamos fe. Porque hay muchas cosas que ocurren en un terreno. La mayoría de las cosas no ocurren en el terreno físico, en el terreno natural que podemos ver con nuestros ojos, sino que la Escritura habla de un terreno que es el terreno espiritual, que está por encima del terreno natural. Hay un terreno espiritual del cual dice el hombre natural no entiende, no comprende, no lo podemos ver con nuestros ojos naturales, pero
Pero la fe es la que nos da esa convicción de la realidad de cómo se mueven las cosas en el terreno espiritual, en lo sobrenatural. La Biblia dice que el muchacho fue sanado en el mismo instante que Jesús le dijo, tu hijo vivirá. Ahí se sanó. Pero este hombre no vio el milagro. Este hombre, por la distancia, por la situación geográfica, por lo que usted quiera decirme, tuvo que esperar hasta el otro día para poder ver materializado el milagro delante de sus ojos. Quizás tú, por diferentes motivos, situaciones, planes, propósitos, lo que quieras llamarle, quizás en este momento no estás viendo materializado la obra de Dios en tu vida, pero quiero decirte, este mundo funciona y se sustenta no por lo que hombres o gobernadores digan, sino que se sustentan por la palabra de Dios. Y aunque no lo ves, hay una palabra de Dios que es la autoridad que gobierna este mundo. Hay un mover de Dios, hay una palabra de Dios que es soberana. Diga conmigo, la palabra de Dios es soberana. Está por encima. Los hombres podrán hacer sus agendas, los hombres podrán intentar y hacer grandes cambios radicales en un instante en este mundo, hasta el punto que uno pueda quedar a estar sorprendido de cómo es posible que seres humanos puedan manejar de tal manera el mundo y cambiar las cosas y cambiar las costumbres y hacer que todo un mundo entero se mueva en determinada dirección. Yo quiero decirte, está todo bien con eso, pero eso no sucedería si no estuviera la palabra de Dios de por medio. Porque la palabra de Dios dice claramente que así como el mundo antiguo fue sostenido y conservado por la palabra de Dios para la destrucción con agua, la Biblia dice que este mundo actual está sostenido por la palabra de Dios para ser destruido un día con fuego. Y hay un juicio de Dios. Y cuando tú vienes a la ley de Dios y cuando venimos a la palabra de Dios y profundizamos en las cosas que claramente la palabra de Dios dice y muchas veces nosotros no entendemos, ahí podemos darnos cuenta que lo que está pasando, lo que está sucediendo, no es que fulano mengano lo orquestó, sino que esto ha sido más que la agenda terrenal, la agenda de Dios. Y es tiempo que la iglesia de Dios no se aferre a lo que digan de al lado, lo que diga un político, lo que diga otro, lo que diga un estudioso, lo que diga un analista. Este es tiempo de creer y aceptar lo que la palabra de Dios dice. Y es tiempo que la iglesia del Señor tiene que conocer la palabra de Dios, porque ella es suficiente. Y lo que ocurre en este mundo, lo que ocurre aún dentro del ámbito donde nosotros nos vemos, lo hace la palabra de Dios. Hay un obrar de la palabra de Dios. La palabra de Dios es suficiente para actuar aún, como dice, en el entorno nuestro, aún cuando no lo vemos. Por último, la palabra de Dios es suficiente para traer maravillosos resultados a los que en ellos esperan. La Escritura dice que este hombre llegó a la casa, o antes de llegar a la casa, recibió buenas noticias. Antes de llegar a la casa, él dice, recibió la noticia de los sirvientes diciendo, tenemos buena noticia, tu nene todavía está vivo, todavía está sano. Y uno dice, wow, qué maravilloso. Y uno dice, qué lindo la obra de Dios. Pero dice la Escritura que a raíz de esto, no solamente él creyó, sino toda su casa conoció al Señor. Toda su casa se convirtió al Señor. Y quiero decirte, cuando nos mantenemos en fe, hay bendición personal para nuestra vida. El mantenernos y, como decíamos, agarrarnos y asirnos de la palabra de Dios y esperar en ella, no solamente
solamente vas a tener los resultados inmediatos de lo que hoy estás esperando, sino que se abre un abanico de bendición, se abre un abanico de intervención de parte de Dios en tu vida. Y no estamos diciendo con esto que no nos van a venir luchas, no van a venir pruebas, no van a venir dificultades o que tu vida va a dejar de tener problemas. Lo que sí quiero decir, que vas a ver una intervención de Dios permanente en tu vida. Vas a ver la mano milagrosa sosteniendo tu casa. ¡Aleluya! Si hay algo que nos alegramos con mi esposa y lo decimos mirando hacia los cielos, es que gracias a Dios, Dios ha sostenido nuestra casa. Cuando hemos analizado de dónde salimos, los lugares donde nos tocó vivir, las escuelas donde fueron mis hijos, y sin desprestigiar a ninguna escuela uruguaya, les tocó ir al peor barrio con las escuelas más difíciles, donde le digo la verdad, allí habían gente con toda clase de violencia, los niños peleando a la entrada y salida, y no eran peleas como de cuando nosotros íbamos a la escuela, sino eran peleas donde allí muchas veces con armas, ensangrentados, situaciones bien críticas. Conocemos de compañeros de estudio de mis hijos con tendencias torcidas, con estas nuevas ideologías, estas nuevas enseñanzas en cuanto a género, con toda clase de perversión. Y hermanos queridos, nada de eso le tocó a mis hijos. Y esto es el cuidado de Dios. Y esto por mencionar algunas cosas, pero a lo largo de nuestra vida en caminar con el Señor, nos hemos abocado a servir al Señor, a dedicar nuestra vida al servicio al Señor. Y Dios no ha sido infiel, Dios ha permanecido fiel. Hay alguien en mi familia que decía, con Dios nadie pierde. ¡Aleluya! Si tú inviertes en el Señor, si tú lo que haces es agarrarte de la palabra de Dios, a lo largo del camino no vas a perder. Quizás en primera instancia estás viviendo una etapa difícil. Quizás te toque vivir etapas de escasez, etapas de recorte, etapas donde alguno pueda hasta criticar tu fe o pueda criticar tu decisión de seguir la palabra del Señor. Pero deja que transcurra el tiempo, porque la palabra de Dios premiará a aquel que se mantiene firme, tomado de la palabra de Dios. Por esto estos no son tiempos, como decíamos el domingo pasado, de tirarnos del barco. No son tiempos de dejar que nuestra fe decrezca, sino que este tiempo es tiempo de leer la palabra de Dios. Es tiempo de educarnos en la palabra de Dios. Es tiempo de echar raíces y cambiar nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestra filosofía de vida, ajustándolo a la ley de Dios. Cuando nosotros hacemos esto, y si hacemos esto, podrá venir el tiempo que venga, pero tú vas a mantenerte firme. Porque el pueblo que conoce a su Dios sabe en quién ha creído. Sabe que esta palabra trae resultados. Porque el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Yo en esta mañana quiero invitarte a agarrarte de la palabra de Dios. Quizás nunca tomaste la ley de Dios con la seriedad que ella tiene. Pero estás en tiempo. Este es tu momento. Este es nuestro momento de agarrarnos de la palabra de Dios. De amar y atesorar la palabra de Dios. Como dije el domingo pasado, y lo hemos venido diciendo desde hace 3 o 4 domingos, este es tiempo de agarrarnos de la palabra de Dios. Conocer la ley de Dios. Porque tenemos un mundo que quiere erradicar la ley de Dios. Y se viene el tiempo donde la sociedad, donde el entorno, donde las autoridades, donde lo que quiera llamarle, va a tratar de borrar a Dios del corazón del ser humano. Pero dice la palabra de Dios que solamente aquel que persevere hasta el fin va a ser salvo. Solo aquel que se permanezca hasta el fin tomado de la palabra de Dios. Está hablando de mantenernos creyendo. Y gracias a Dios por las señales. Gracias a Dios por los milagros que puedan ocurrir como resultado de nuestra fe. Pero no estés mirando los milagros. No estés mirando lo externo. Aprópiate de lo más
poderoso, de lo que genera los milagros, lo que genera el cambio, lo que sostiene la vida, lo que sustenta este mundo, porque la palabra de Dios dice: este mundo es sostenido por la palabra de Dios. Agárrate de lo que sostiene realmente y verás el resultado. Quizás no lo verás inmediatamente. Quizás como este hombre tenga que esperar a la mañana para ver el milagro de Dios. O Dios lo puede hacer ahora mismo, lo puedes ver. Pero no te quite el sueño, el tiempo en que Dios haga las cosas. Simplemente aférrate a la palabra de Dios. Y llegado el momento, tú vas a ver el resultado. Porque no hay nadie más creíble, más seguro, más certero que la palabra del Señor. Cierra tus ojos, adora al Señor. Amado Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Estamos rodeados de un mundo convulsionado. Somos parte de una sociedad llena de incertidumbre, una sociedad llena de temores. Los propios inversionistas tienen temor de invertir. Hemos visto hasta la reducción en mercaderías. Señor, por el temor que hay, la incertidumbre, la inseguridad, que es una cadena de situaciones casi que diríamos inexplicables. Estamos insertos en un mundo tan cambiante, que cambia tan vertiginosamente, que corre a una velocidad tan rápida, que muchas veces no nos da el tiempo aún de asimilar lo que estamos viviendo para experimentar otra cosa nueva. Señor, pero gracias por tu palabra, porque ella es lo único seguro, ella es lo único estable, ella es lo único en lo cual podemos esperar, ella es lo único en el cual nos podemos agarrar. Señor amado, y en esta mañana te pido que si hay personas aquí que todavía no han experimentado esa revelación que trae tu palabra a su corazón, te pido que esta palabra sembrada en el corazón en esta mañana pueda traer frutos y pueda haber a lo largo de esta próxima semana transformaciones, cambios en su interior por el poder de esta palabra. Señor amado, nos aferramos a tu palabra, nos aferramos a tus promesas, nos aferramos a lo que ella nos enseña, lo que ella nos dice. Señor, y sé que en ella hemos de tener la fuerza para sostenernos hasta el fin. Te adoramos, Señor. Quizás en esta mañana hay personas que están en medio de una tormenta, están en medio de la oscuridad, como aquel hombre esperando sí el milagro, pero todavía en la tormenta, todavía todo oscuro, todavía solo confiando en la promesa y en la palabra. Yo te invito ahí donde estás, levanta tu mano y vamos a hacer una oración de fe. Vamos a hacer una oración de confianza. Vamos a hacer una fe, una oración en la cual podamos declarar que estamos confiando en tu promesa, Señor. ¡Aleluya! Señor, mira la mano levantada en esta mañana. Personas que levantan sus manos en señal de que están esperando algo. Que están esperando algo que no ha llegado. Algo que ha estado ahí pero no ha venido. Y ha transcurrido el tiempo. Y la noche se torna oscura. Y cada vez se hace más difícil mantenerse en fe. Señor, pero gracias por tu palabra. Porque en esta mañana nos da certeza y seguridad. Tu palabra nos da nueva fuerza. Y yo te pido que ahora el poder del cielo, esa virtud celestial inunde el corazón, la mente, el alma de estas personas que han levantado su mano y puedan recibir esa convicción, esa certeza que aunque no lo ven, tú estás obrando.
que aunque no lo ven, pueden esperar algo seguro en ti, porque la promesa tuya no defrauda. Tus promesas son amén y sí, aleluya. Creemos, Señor, que un milagro va a suceder, que vamos a alcanzar y que mis hermanos van a alcanzar lo que están esperando de parte tuya. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Decirle al que tienes al lado, aleluya. Decirle al que tienes al lado, suficiente con la palabra. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Muchas gracias por conectarte a esta transmisión en vivo. Nos encantaría que te hicieras parte de nuestra familia de la fe. Así que si no tienes un lugar donde congregarte o estás buscando un lugar donde cada integrante de tu familia pueda desarrollar su fe y conocimiento de Cristo, no lo dudes. Trinidad es el mejor lugar para encontrarse con Jesús. Comparte también este mensaje con todos tus amigos de las redes sociales para que muchos puedan oír esta palabra de esperanza en tiempos tan difíciles. Dios te bendiga y te esperamos.